desde que el presidente López Obrador entró al gobierno, desde que tomó posesión el 1 de diciembre del 2018, una de las cosas que más le importó fue subir a rango constitucional el tema de los programas sociales. Es, más allá de filias y fobias, es una muy buena decisión. ¿Quién los opera? Y aquí es donde podrán venir muchas opiniones y muchos dimes y diretes, pues los opera la Secretaría de Bienestar. Ante ello han surgido cuestiones como si la corrupción llega a su fin con estos programas. Sobre este tema, cuánto dinero hay, si llegan o no llegan, si por ejemplo nada más se le da dinero o nada más se le da becas, jóvenes construyendo futuro, a quienes son de Morena o simpatizantes de Morena o no, cómo va a estar el asunto, de dónde sale el dinero. Todo esto lo platicamos, me parece que es una charla muy aleccionadora de por dónde van las cosas que está haciendo el gobierno, con, de nuevo digo, sin perder el sentido de la crítica y el análisis de las cosas. Va la primera parte de la conversación que sostuvimos aquí, precisamente en este estudio, con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. A ver qué le parece. Bueno, le queremos agradecer aquí en Heraldo Media Group que esté con nosotros la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que mire que tiene de esas chambas que yo presumo que para el proyecto de la 4T y del presidente son así medulares, centrales. Por más grillas que haya, esta es la de la que el presidente, me imagino, todos los días debe de pasar lista, y el propio proyecto, porque es proyecto de presente futuro. Secretaria Ariadna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias que estás con nosotros. A ver, yo diría que empecemos en una especie casi de ABC. ¿Qué secretaria tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llamaba antes? ¿O no? Bueno, antes era la antigua Sedesol. Sí. Y hoy es la Secretaría de Bienestar. De Bienestar. Y en la Secretaría de Bienestar, pues somos los responsables de la distribución de los programas de bienestar, que no sociales, ya no sociales, sino claro, de bienestar. Y la narrativa es importante. Así es, sí, porque es un antes y un después. Es el cambio de una visión de construir derechos a la visión del antiguo régimen de la entrega de dádivas. Y hoy tenemos una construcción distinta de la política de bienestar. La política de bienestar está en varias secretarías, no solo en la Secretaría de Bienestar. Pero ustedes son el eje. Así es, nosotros somos el sector, el ramo, y nosotros en Bienestar llevamos las pensiones de adulto mayor, de discapacidad, el programa de madres trabajadoras, Sembrando Vida, el fondo de aportaciones a la infraestructura social, que es para que los municipios inviertan en infraestructura como agua, drenaje, urbanización, electrificación. Ahí se coordina el fondo. Y la política de bienestar la aplican los delegados de bienestar, y ellos sí entregan todos los programas de todas las secretarías, las becas, Construyendo el Futuro, los programas del campo, los programas de vivienda. Es responsabilidad del personal de la Secretaría de Bienestar entregarlos todos. ¿Cómo le hacen para el censo? De que esta es una de las grandes tareas, ¿no? ¿Cómo le hacen para saber dónde está la discapacidad, dónde están los jóvenes? Luego muchos han de querer meterse, a lo mejor no. En fin, todo esto que pasa en cualquier tipo de sociedad, pero en algunas sociedades se agudiza más, me parece a mí, como la nuestra. ¿Cómo le hacen para crear ese censo? Fíjate que tu pregunta me parece muy importante porque es la parte central de lo que hacemos. Al inicio de la administración, más bien en tiempo de la transición, se hizo un censo de bienestar, donde se levantaron las distintas necesidades de la población. Después, a cada programa, ya directamente a las personas. Eso lo hicimos en la primera etapa. Fuimos casa por casa en todo el país a consultar las necesidades de la población, y de ahí viene el diseño de los programas. Ahora lo que hacemos son convocatorias en las cabeceras municipales, en el caso de la Ciudad de México, en la alcaldía, para que los adultos mayores, las personas con discapacidad, vengan a registrarse en tiempos determinados, porque ya es un, digamos, mantenimiento al padrón, pero la masa ya ha sido incorporada bajo la visita domiciliaria en estos primeros 4 años. Y es un reto logístico muy importante, porque ese es el quehacer de todos los días nuestro. Ir a todas las comunidades a entregar los apoyos, a entregar las distintas modalidades de apoyo, y vamos a ese México profundo donde nadie iba antes. Entonces, nuestros mayores esfuerzos están dedicados a eso.
A ver, ¿por qué algunas mediciones colocan que a pesar de los programas del proyecto como tal, la pobreza no ha cedido y más bien ha crecido en algunas áreas? Quizá estamos saliendo de la pobreza extrema, ¿no? Y entras al grado de pobreza. Pero digamos, ahí ¿qué es lo que supones que anda pasando, Ariadna? Bueno, primero, la medición, como actualmente está establecida en la regla, la medición de la pobreza, dista mucho de la visión del actual gobierno. Nosotros, ¿qué hemos definido como política de bienestar? Generarle un ingreso básico a las personas o a las familias para su subsistencia básica. ¿Qué hacía el pasado? Establecer distintas carencias y combatir una por una. Nosotros cambiamos de la visión de programas sociales a la visión de la política de bienestar, que es una visión integral. En el pasado había muchos programas, muchos que entregaban cosas, despensas, material de construcción, y te decían, te pongo el piso firme y ya tu vivienda está en mejores condiciones. Y así era la política anterior. La política de bienestar es una entrega directa, económica, una transferencia directa a las personas para que ellos decidan de manera libre y autónoma en qué utilizar sus recursos. Lo del pasado era el contratismo y la corrupción. Así teníamos la cruzada contra el hambre, que ya sabemos la historia de esa estrategia. Y lo que nosotros hemos realizado es una entrega directa, ¿sí? Hoy, 11 millones de adultos mayores tienen un ingreso de 4,800 pesos bimestrales, que no tenían. Lo que significa es que casi 6 millones de adultos mayores que han ingresado a este padrón, hoy tienen un sustento. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con las mediciones que se establecen y estamos dispersando una inversión histórica a las familias más pobres y vulnerables, ya sea por edad o condición. El programa de adultos mayores es una pensión de carácter universal. Es para todos, no importa la condición social, económica, sino la condición de edad. Las personas con discapacidad, hoy 1,300,000 personas con discapacidad tienen una pensión, tienen un ingreso. El gobierno anterior, todo el gobierno anterior, no tuvo una sola política para las personas con discapacidad. Y cuando el presidente habla de humanismo mexicano, entre otras cosas, y de manera muy sentida, se refiere a la pensión de discapacidad, donde miras a las familias, a las personas con discapacidad, pues en una condición de desventaja social al no tener acceso a un trabajo, a educación, a poderse desplazar. De tal manera que la pobreza, por ejemplo, en personas con discapacidad, pues llega a ser más profunda. Y hoy estamos apoyando a muchas más personas, estamos camino a convertir en universal esta pensión. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? 25 millones de familias están recibiendo un apoyo de la política de bienestar con una inversión en este año de 600,000 millones de pesos. Pero no solo eso, lo que nosotros estamos haciendo es construir derechos. Ya no es la dádiva, ya no es te lo doy si me apoyas, ¿no? Y más en estos tiempos. No hay, a ver una cosa primero. Bajo este planteamiento que nos hace Ariadna, quiere decir que se va revirtiendo la pobreza. O sea, sí. A diferencia de estos números que de repente uno tiene en fuentes como el INEGI, por decirte algo, ¿la medición de ustedes coloca que hay menos pobreza en el país? Sí. Y una muestra clara es los adultos mayores, ¿no? Que tienen hoy un ingreso superior por 4 tantos al inicio del gobierno, a diferencia del gobierno anterior. ¿Qué más hemos hecho? Construir estos derechos que te comentaba. Hoy están en la Constitución 3 derechos. La pensión de adultos mayores, la pensión para niñas y niños con discapacidad y también la beca universal para estudiantes de preparatoria. Y cuando vamos a hacer la entrega de los apoyos, becas y demás, insistimos con las personas que hoy tienen este derecho en la Constitución y que deben defenderlo, que no depende de la estadía de nosotros en el gobierno, que quedará hacia el futuro,
y sobre todo en las pensiones les decimos, no es una beca, no es un apoyo, no es un programa, es una pensión que tendrán para siempre. Y eso es un derecho ganado gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Entonces, nuestro trabajo, hablando de lo que el presidente maneja sobre la revolución de las conciencias, es empoderar a las personas sobre que estos apoyos, estas pensiones, becas, lo que se ha constituido en un derecho, es algo que se ha ganado la gente y que el Estado mexicano tiene la obligación de entregar estas pensiones. Oye, Ariadna, a ver, hace rato tocaste de esos temas que son clave, ¿no? A ver, los males endémicos de la vida política del país, ¿no? El clientelismo. A ver, ha habido algunos estudios recientes en donde colocan que particularmente se les da a los que están con Morena y no a los que no están con Morena. Hablo programas sociales, donde está el núcleo fuerte, ¿no? De la militancia, de esos, yo no sé si mantendremos los 30 millones, ¿no? Para el 2024, pero esos 30 millones de ahí, una esencia de eso, saber cómo evitar un mal endémico que a lo mejor te rebasa a ti y al presidente, ¿no? Que es el clientelismo. Te doy y votas por mí. Bueno, primero que nada, nosotros como Proyecto de Nación, el presidente, en su definición de inicio del gobierno, la corrupción se elevó a un delito de carácter penal, delito grave. Y también el uso de los programas sociales también está constituido en un delito. Sí. Entonces fuimos nosotros los que durante nuestros años de lucha en el movimiento de transformación fuimos víctimas de este tipo de actuar. Él decía el presidente, reciban el sándwich pero voten por nosotros. Así es, pues, y fue un proceso de concientización de la población para llegar al proceso del 2018 donde él fue electo presidente. Pero tenemos una definición que es dista o muestra la diferencia entre una visión y otra. Como te decía, estamos construyendo derechos. Y cada que entregamos tarjetas les decimos a las personas, esta no es una concesión graciosa del gobierno, este es su derecho, se lo han ganado y deben defenderlo en el caso que estuviera en peligro. Al estar en la Constitución, pues están protegidos de que deberán siempre entregarse sus pensiones, por ejemplo. No todos los programas son universales. La pensión para los adultos mayores es universal, para las niñas y los niños con discapacidad es universal, las becas de preparatoria son universales y tenemos distintos pisos de universalidad. Por ejemplo, todas las poblaciones indígenas tienen acceso universal a todos los programas. Entonces, eso impide que tú sí y tú no. Al ser universal, te toca porque vives ahí, porque tienes esa edad, porque vives en esa condición. ¿Qué sí creo? Que este gobierno ha visto como nunca por los más pobres. Y por supuesto que hay un apoyo desde la base de la población hacia el presidente y el proyecto de transformación. Nosotros no miramos si de qué partido son o qué otra situación política tengan. Nosotros hemos transparentado mucho el registro, por ejemplo, lo hacemos en la plaza pública, publicamos la convocatoria, llega la gente y procesamos su ingreso al padrón y llega nuevamente por su tarjeta. Y lo hacemos en la plaza pública, ya no lo hacemos en las oficinas, ¿no? Porque además este gobierno pues es de territorio, no de escritorio, y eso nos ha permitido también que ojalá un día los vamos a invitar a conocer cómo pagamos en las zonas rurales, donde puede haber inclusive más riesgo, inclusive hasta por la lengua. Pero se hace una asamblea, llegan los adultos mayores, los jóvenes por sus becas y cantamos nombre por nombre. Y luego los adultos mayores dicen, ya se murió, no llegó al siguiente pago, claro, ¿no? Sí. Y ahí es una manera en la que la asamblea también nos va guiando sobre la estadía de cada uno de los beneficiarios o derechohabientes.
Entonces, hemos trabajado para que nunca más vuelva a suceder. El clientelismo. Y se los decimos, ya parecemos con demasiada insistencia, pero queremos que los beneficiarios y los derechohabientes se empoderen sobre sus programas. A ver, 2 asuntos antes de que tengamos nuestra única pausa para, déjame plantearte, el tema de, a ver, porque es un asunto que es delicado, es decir, yo le doy dinero a alguien como Estado, la persona es sujeta del derecho, ¿no? Es sujeto del derecho. Yo le doy el dinero a los jóvenes construyendo futuro. Entonces les doy X cantidad. ¿Tendríamos que saber en qué lo gasta o no? Nosotros tenemos una definición de proyecto que vamos a confiar en las personas. Sí. El que tenía la deuda histórica con el pueblo, pues eran los políticos. Entonces nosotros entregamos, el modelo que nosotros implementamos son transferencias directas no condicionadas. Entregamos los recursos y cada quien decide qué hace con esos recursos. Pero, por ejemplo, a una adulta mayor... Sí. ¿Le vamos a enseñar a administrar los recursos de su casa? No. Un joven. A ver, ese es el caso. Un joven que está construyendo el futuro, que es su primer empleo, ¿no? Que está de aprendiz, está medio tiempo, 4 horas, dependiendo. Le estamos pagando un jornal, o sea, el salario mínimo, ¿no? ¿Trabaje o no trabaje? No, tiene que trabajar. El empleador, eso es importante. El empleador es el que lleva el control de que asista a trabajar y aprenda. Este programa específicamente, que es parte de la Secretaría del Trabajo, lo que brinda es la confianza al joven. Si tú trabajas en cualquier trabajo, pues nadie te está diciendo en qué te lo gastaste. Este programa es un trabajo, el primer trabajo, nada más que aquí el gobierno está impulsando al joven para que él tenga esa primera oportunidad que pues seguramente todos nos quejamos algún día de me piden experiencia en mi primer trabajo y cómo agarro la experiencia. ¿No? Claro. Entonces, no, es un proceso de confianza a los ciudadanos. ¿Es lo mismo? Las becas para los estudiantes sí, que es para media superior, es universal, pero también hay apoyo a beca básica a los estudiantes más pobres. Es a los más pobres en el caso de primaria y secundaria, y de prepa es universal. Ellos, al ser menores de edad, todavía los papás tienen que acompañar el trámite para entregarle la tarjeta a los papás, porque todavía no se pueden entregar tarjetas a los menores de edad. Entonces, ahí lleva un acompañamiento del papá, la mamá, el tutor o el cuidador que ellos tengan. Es un acompañamiento. Y es para sus estudios, para sus útiles, para el camión, para comprarse la torta, cuando se tiene que quedar a hacer algún trabajo, ¿no? Entonces, también hay que pensar que México pues es diverso, es amplio, las realidades del país son muy distintas. Sí, somos muchos, ¿no? Y para muchos un joven que vive en condición de extrema pobreza, un joven que vive en la zona indígena y que tiene que ir a la ciudad a estudiar porque en su comunidad no hay una universidad, no hay una preparatoria, pues sí les hace la diferencia. Sí. Entonces, es un derecho. ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué en la preparatoria? Porque es el punto de inflexión entre la deserción escolar y tomar un rumbo diferente. Entonces, ahí es donde el gobierno está metiendo el impulso para que ellos continúen. Y otro asunto que sé que es una tarea, estas que la verdad que son pues, brutales, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Entregar tarjetas, credenciales, que además son documentos oficiales. Sí. Que eso es algo, viene en tu foto y toda la cosa. ¿Cuántas tarjetas tendrás que entregar este año? Este año vamos a cambiar 8 millones de tarjetas porque les vamos a entregar la tarjeta del Banco del Bienestar. Ese es tema. Así es. Ya hay beneficiarios que tienen sus tarjetas de un banco determinado, de la banca privada, y vamos a cambiarles las tarjetas para que todas sean del Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar va a tener 2.744 nuevas sucursales que se van a sumar a las 300 que ya existían. Vamos a llegar a 3.000 y la idea es que el Banco del Bienestar exista en por lo menos uno en cada cabecera municipal.
Aquí en la Ciudad de México serán 64 nuevas sucursales y será el único ente que va a dispersar los programas. Por eso es importante darles su tarjeta. Pero la tarjeta es su derecho constitucional a recibir su pensión, su beca, su apoyo. Entonces, este cambio de tarjetas tiene que ver con afianzar el derecho que está en la Constitución. Porque el ideal es que desde la Tesorería de la Federación les llegue bimestral y no haya nadie en medio de esta recepción de los recursos. En el pasado, pues recordarás, había muchos intermediarios, pero muchos, sí, que podrías asombrarte de lo que yo me encontré cuando llegué a la Secretaría de Bienestar. Luego les llaman gestores. Así es. ¿Qué cosa? De hecho, el programa de adulto mayor tenía una figura que se llamaba así, gestores. Y se les pagaba por parte del programa para convocar a los adultos mayores. Eso lo eliminamos y ahora está su tarjeta que les hace ejercer su derecho en una sucursal bancaria que le presta todos los servicios financieros. Es una tarjeta como la de cualquier banco, que la pueden usar en el Banco del Bienestar y en otro banco, o comprar en el súper y demás. Entonces, el reto de este año es cambiar 8 millones de tarjetas. Qué cosa. Bueno, oye, hay otros asuntos que vamos a tratar, ¿no? Pero, a ver, te adelanto uno de ellos. ¿Quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Mira, yo estoy dedicada... Ahí dejémoslo para que vayamos a la pausa. Y otra cosa, también, digamos, ¿cómo te metiste a la política y todo esto, no? La arquitecta, ¿no? Andaba en otra cosa y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces hacemos la pausa y regresamos. Así que es que me da un infarto aquí. Sí.